Era una mañana cualquiera en una de las sucursales bancarias más grandes de la ciudad. El flujo habitual de clientes, el sonido de las teclas de la computadora, conversaciones discretas. Todo parecía transcurrir como se esperaba para ese día laborable. La puerta de cristal se abrió lentamente y entró una señora mayor. Sus pasos eran lentos, marcados por la cautela de quien carga sobre sus espaldas no solo los años vividos, sino el peso de muchas historias. Llevaba el pelo canoso recogido en un sencillo moño, cuidadosamente peinado, pero sin excesiva vanidad. La ropa que vestía contaba una silenciosa historia de dignidad preservada en medio de las dificultades. Era un vestido sencillo, de tela modesta, pero impecablemente limpio y bien planchado. Era ropa vieja, eso se notaba. La tela mostraba signos de desgaste natural, pequeños desvanecimientos, algunos parches hábilmente hechos en las costuras. Pero había dignidad allí. Había respeto por sí misma, había el esfuerzo de alguien que siempre se esforzaba por presentarse de la mejor manera posible. Llevaba un bolso de cuero marrón oscuro desgastado, con asas que denotaban muchos años de uso. Dentro, cuidadosamente guardados, había algunos documentos amarillentos por el tiempo y un sobre donde guardaba todos los ahorros que había acumulado a lo largo de los años. Su único objetivo era resolver un simple problema con una cuenta antigua y volver a casa en paz. Observó el vestíbulo principal del banco, intentando entender a dónde debía ir. Había varias filas, varios mostradores, todo un poco intimidante para alguien que no frecuentaba esos espacios con regularidad. Pero respiró hondo, se ajustó el bolso al hombro y caminó hacia el mostrador de servicio. Finalmente, llegó al mostrador. Al otro lado del cristal estaba una cajera joven, de unos 20 años. Vestía el uniforme impecable del banco, un maquillaje impecable y un peinado impecable. Estaba escribiendo algo en el ordenador cuando notó que la clienta se acercaba. Lo que sucedió a continuación fue casi imperceptible, pero profundamente revelador. La cajera levantó la vista de la pantalla y su expresión cambió al instante. Esa sonrisa profesional simplemente desapareció. Fue como si alguien hubiera apagado una luz. En su lugar, emergió algo diferente, una mezcla de impaciencia y arrogancia mal disimulada. Sus ojos recorrieron a la mujer de pies a cabeza. Analizaron la ropa vieja, el bolso desgastado, los zapatos sencillos. Y en cuestión de segundos, sin siquiera escuchar una palabra, aquella joven ya se había formado una idea completa de quien tenía delante. La madre del millonario empezó a hablar. Su voz era baja, casi tímida, cargada de una cortesía anticuada. Explicó, eligiendo cuidadosamente cada palabra, que necesitaba hablar sobre una factura antigua. Intentó proporcionar la información necesaria, pero no pudo terminar. Antes de que pudiera terminar su explicación, la dependienta la interrumpió. No fue una interrupción cortés. Fue dura, impaciente, cargada de un desprecio mal disimulado. En un tono que no ocultaba su molestia, declaró que ese departamento no atendía a ese tipo de cliente. Ese tipo de cliente. Las palabras resonaron en el aire como una sentencia. El dependiente ni siquiera comprobó si podía hacer algo, no consultó ningún sistema. Simplemente decidió, basándose únicamente en lo que vio, que la mujer no merecía ser atendida allí. E incluso sugirió, con un gesto de desdén, que buscara otro sitio. La madre del millonario sintió una punzada en el pecho. No era la primera vez en su vida que se enfrentaba a una situación así, pero eso no la hacía menos dolorosa. Intentó argumentar, en voz aún más baja, casi un susurro. Intentó explicar que tenía documentos, que solo necesitaba un dato sencillo. Pero sus palabras parecieron no encontrar eco. Algunas personas en la fila comenzaron a notar que algo inusual estaba sucediendo. Se suscitaron conversaciones discretas. Miradas curiosas se dirigieron a la escena. Fue en ese momento cuando se acercó un encargado. Había notado el movimiento, se dio cuenta de que algo interrumpía el flujo normal del servicio. Era un hombre de mediana edad, con traje oscuro y corbata, con una postura autoritaria. Pero no vino a ayudar. Vino a avergonzar aún más a esa mujer, a ponerla en su lugar. Y lo hizo de la forma más cruel posible, atrayendo deliberadamente la atención de todos. En voz alta, mucho más fuerte de lo necesario, el gerente comenzó a cuestionar la presencia de la mujer allí. Preguntó si realmente tenía una cuenta en ese banco. Se preguntó si la estaría confundiendo con otra sucursal. Insinuó, sin decirlo explícitamente, pero dejando claro, que estaba en el lugar equivocado,
que ese banco no era para gente como ella. Cada palabra era una humillación pública. Cada frase pronunciada en voz alta era una invitación para que todos presenciaran la situación. Fue una demostración de poder, una afirmación de las jerarquías sociales, un cruel recordatorio de que hay espacios donde algunas personas simplemente no son bienvenidas. La madre del millonario sintió que le ardía la cara. Era una sensación física, el calor de la vergüenza subiendo por su cuello, extendiéndose a sus mejillas. Sus manos comenzaron a temblar. Era un temblor involuntario, nacido de una mezcla de vergüenza, ira contenida y profunda tristeza. Apretó su bolso contra su cuerpo, pero incluso con todo ese sufrimiento, se mantuvo firme. No gritó, no reaccionó agresivamente. Se disculpó por estar allí, por haber causado problemas. Se disculpó incluso sin entender por qué se disculpaba, que había hecho mal además de simplemente existir en ese espacio. Pero había alguien allí que no olvidaba nada. Había alguien para quien cada segundo de esa escena se grababa en su memoria con dolorosa claridad. En un rincón del amplio vestíbulo del banco estaba sentado un hombre. Vestía un traje impecablemente confeccionado, claramente hecho a medida. Su corbata era de seda italiana, sus zapatos de cuero genuino brillaban discretamente. Su reloj era un reloj suizo que valía una fortuna. Todo en él resumaba éxito, prosperidad, poder. Estaba allí para resolver asuntos personales. Era un cliente especial de ese banco, de esos que tienen un gerente exclusivo, servicio VIP. Su nombre estaba asociado con grandes empresas, inversiones significativas, negocios que movían millones. Pero en ese momento, nada de eso importaba, porque ese hombre poderoso estaba viendo cómo humillaban públicamente a su madre. Y cada palabra dura dirigida a ella le golpeaba el corazón como un golpe físico. La reconoció de inmediato. Era la mujer que lo había criado, que lo había acunado de niño, que había secado sus lágrimas y celebrado sus victorias. Era la mujer cuyas manos callosas habían trabajado incansablemente para que él tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Sentados allí, los recuerdos comenzaron a aflorar con impresionante nitidez. Recordó cuando era pequeño y su madre le tomaba la mano mientras hacían largas filas en diversos lugares. Siempre lo mantenía cerca, protegido, incluso cuando estaba agotada. Recordó las noches en que se despertaba y la veía todavía cosiendo a la tenue luz de una vieja lámpara. Cosía por su cuenta, moviendo los dedos con rapidez incluso cuando le dolían, porque cada pieza terminada significaba unas monedas extra para pagar el alquiler, comprar comida y asegurar que su hijo tuviera cuadernos para la escuela. Recordó situaciones humillantes que ella había enfrentado por él, como aquella vez que fue a la escuela para pedir que dejaran a su hijo participar en una excursión, o cuando tuvo que negociar plazos para pagar la matrícula atrasada. Cada uno de estos recuerdos iba acompañado del recuerdo de su expresión, siempre intentando mantener la cabeza en alto. Y recordaba especialmente ese momento crucial de su vida, cuando tuvo una idea de negocio. Era joven, inexperto, lleno de sueños, pero sin recursos. Nadie creía en él. Sus amigos decían que era demasiado arriesgado. Los bancos le negaban préstamos. Los inversores ni siquiera lo aceptaban. Pero ella creyó. Tomó todos sus ahorros, cada centavo que había ahorrado durante años con tanto sacrificio. Dinero que era su única seguridad, su única protección contra imprevistos. Y se lo dio todo a su hijo. No era mucho para los estándares del mundo empresarial, pero era todo lo que tenía. Y más importante que el valor monetario, era la máxima demostración de fe, de amor. Ese dinero fue la semilla que le permitió dar el primer paso. E incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando el negocio casi quebró en los primeros meses, fue el recuerdo de ese sacrificio lo que lo mantuvo fuerte. No podía fracasar, no solo por sí mismo, sino porque ella lo había apostado todo por él. Y entonces las cosas empezaron a funcionar. Lentamente al principio, luego más rápido. Reinvirtió todas las ganancias, trabajó día y noche, aprendió de sus errores. Y poco a poco, esa pequeña empresa se transformó en algo más grande. Pasaron los años, y ese joven sin recursos se convirtió en un respetado empresario. Finalmente pudo ofrecerle a su madre una vida cómoda, una casa hermosa, seguridad financiera. Insistió en que dejara de trabajar, que descansara. Pero ella era quien era. No cambió del todo solo porque ahora tenía dinero. En cambio, hizo algo que mostró la crueldad de la situación. Se disculpó.
Guardó cuidadosamente sus documentos, prefiriendo resolver sus propios problemas, manteniendo su independencia. Siguió vistiendo ropa sencilla porque nunca se sintió cómoda con la ostentación. Siguió siendo esa mujer de valores sólidos, de genuina humildad. Y allí estaba ahora, siendo tratada como si no fuera nadie, como si no tuviera valor. Allí estaba la mujer que había forjado al hombre que era, siendo juzgada solo por su ropa. Él vio cuando ella intentó irse. La vio encorvarse ligeramente, con la postura de alguien a punto de rendirse. Vio cuando, una vez más, se disculpó. Y fue en ese momento que algo en su interior ya no pudo permanecer en silencio. Se levantó lentamente, se alisó la chaqueta y comenzó a caminar hacia el mostrador. Sus pasos eran mesurados, tranquilos, pero llenos de absoluta determinación. Cuando se acercó a ella, extendió la mano y lo colocó suavemente sobre el hombro de su madre. Ella se giró, sorprendida, y abrió mucho los ojos al reconocer a su hijo. Había confusión en su mirada, pero aún no le dijo nada. En cambio, dirigió la mirada directamente al gerente. Era una mirada penetrante. Y entonces el silencio llenó el banco. Era un silencio diferente, cargado de expectación. La gente dejó de hacer lo que estaba haciendo. Las conversaciones cesaron. Todos sintieron que algo importante estaba a punto de suceder. Con voz tranquila, pero lo suficientemente clara como para que todos a su alrededor lo oyeran, se presentó. Dijo su nombre completo, mencionó sus principales empresas. Y luego reveló lo que nadie allí imaginaba. Dijo que la mujer, que había sido tratada con tanto desprecio, era su madre. El impacto de esas palabras fue casi físico. El gerente palideció al instante. La dependienta bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. Otros empleados estaban visiblemente incómodos. Los clientes en la fila intercambiaron miradas avergonzadas. Con la misma voz serena, pero ahora cargada de emoción contenida, comenzó a hablar de esa mujer. Habló de los sacrificios que había hecho. Habló de cómo había trabajado incansablemente para criar a un hijo sola. Habló de cómo había renunciado a sus propios sueños para que él pudiera tener oportunidades. Relató que todo lo que tenía, todo su éxito, toda su posición en la sociedad había sido posible gracias a esa mujer. Que ella le había dado no solo los recursos iniciales, sino sobre todo fe, amor y ejemplo. Y entonces hizo una pregunta simple pero devastadora. ¿Cómo podía una institución de ese tamaño permitir que alguien fuera tratado así solo por su apariencia? ¿Cómo podía la gente sentirse con derecho a juzgar el valor de otros seres humanos basándose únicamente en la ropa? Las palabras eran mesuradas, no hubo gritos. Pero precisamente por eso, tenían un poder inmenso. Cada frase era una acusación certera. El gerente intentó hablar, intentó disculparse, pero no le salían las palabras. Balbuceó algo sobre un malentendido, buscando desesperadamente una justificación. Pero no había justificación posible. Unos minutos después, empezaron a llover las disculpas de todos lados. El gerente se disculpó repetidamente. La cajera, con lágrimas en los ojos, suplicó perdón. Llegaron ejecutivos de alto rango, ofrecieron sus tarjetas, garantizaron que esto no reflejaba los valores del banco y prometieron que se tomarían medidas. Pero el hijo sabía que era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Las disculpas no podían borrar la humillación que había sufrido su madre. No podían restaurar la dignidad que había sido atacada. Escuchó cortésmente todas las disculpas, pero no mostró satisfacción. Y luego, con gestos delicados, ayudó a su madre a sentarse en una silla cómoda. Se aseguró de que estuviera bien, le ofreció agua. Y luego, personalmente, se encargó de todo lo que necesitaba. Cuando finalmente todo se resolvió, ayudó a su madre a ponerse de pie. Con cuidado, la tomó del brazo y comenzó a guiarla hacia la salida. Mientras caminaban por el pasillo, un silencio respetuoso los acompañó. Los clientes se apartaron. Los empleados observaban con expresiones de vergüenza y admiración. Era como si todos estuvieran presenciando una lección sobre valores y dignidad humana. Para el hijo, se estaba formando una decisión. No era una decisión tomada por ira o venganza. Lo que quería era un cambio real. Quería que el banco implementara una formación seria sobre respeto. Quería que se establecieran políticas claras contra la discriminación. Quería asegurarse de que ningún cliente volviera a ser tratado de esa manera. Y sabía que ahora tenía una voz que sería escuchada.
Sus empresas tenían relaciones con varios bancos, sus decisiones financieras implicaban importantes recursos. Usaría esa influencia como herramienta para el cambio. Cuando llegaron a la puerta del banco, su madre se detuvo. Miró hacia atrás, viendo ese entorno que había sido escenario de tanta humillación. Y luego miró a su hijo. En voz baja, le preguntó por qué estaba allí. De todas las agencias, de todos los días, ¿cómo había terminado exactamente en ese lugar, en ese momento? El hijo sonrió. Era una sonrisa triste, pero llena de amor. Le tomó la mano que lo había sostenido de niño, la que tanto había trabajado por él. Y respondió con sinceridad. Dijo que quería asegurarse de que ella nunca volviera a pasar por algo así sola. Dijo que, por muy ocupado que estuviera, nada era más importante que ella. Explicó que ese día había aprendido algo importante, que por mucho consuelo material que le hubiera ofrecido, había descuidado algo fundamental. No se había dado cuenta de que ella todavía enfrentaba situaciones así, de que el mundo todavía la juzgaba por las apariencias. La madre escuchó con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de humillación, eran lágrimas de profunda comprensión, de amor reconocido y correspondido. Apretó la mano de su hijo con más fuerza y sonrió. Y en esa sonrisa había algo luminoso. Allí estaba la confirmación de que sí, todo el sacrificio había valido la pena. No por el dinero, ni por la posición social, sino porque había criado a un hombre de carácter, un hombre que no olvidaba de dónde venía, un hombre que honraba a quienes lo habían ayudado. Ella dijo que él no tenía por qué culparse por nada, que estaba más orgullosa que nunca, que ver en el hombre en el que se había convertido era la mayor recompensa que podía haber recibido. Juntos, cruzaron la puerta y salieron a la luz del día. Para ellos dos, algo había cambiado radicalmente ese día. En los días siguientes, comenzaron a ocurrir cambios. Para tener éxito, el banco implementó nuevos protocolos de capacitación. El gerente y el cajero enfrentaron consecuencias, pero tuvieron la oportunidad de aprender del error. El hijo cumplió su palabra. Empezó a dedicarle más tiempo a su madre, estando presente de manera significativa. Y siempre que podía, compartía su historia, animando a otros a nunca olvidar sus orígenes y a tratar a todas las personas con respeto. La historia de ese día se convirtió, para él, en un punto de inflexión, un momento de claridad sobre lo que realmente importaba. Un recordatorio de que valores como el respeto y la dignidad son fundamentales. Y para la madre, aunque la humillación jamás sería olvidada, quedó eclipsada por algo mayor, la certeza de haber criado no solo a un hijo exitoso, sino a un buen hombre. Quizás esa fue la lección más importante, que la verdadera medida de una persona no reside en su cuenta bancaria, ni en su ropa, ni en los títulos que ostenta. Se encuentra en cómo trata a los demás, especialmente a quienes no pueden ofrecer nada a cambio. Se encuentra en cómo responde ante la injusticia. Se encuentra en recordar y honrar a quienes se sacrificaron. Ese día no sería olvidado, pero sería recordado no solo por la humillación, sino por la dignidad con la que se enfrentó, por el amor demostrado y por la determinación de lograr un cambio. Y cuando la madre miró a su hijo, firme en sus valores y amoroso en sus acciones, supo con absoluta certeza que cada momento difícil, cada renuncia, cada lágrima había valido profundamente la pena. Porque al final, no solo había creado un hombre rico, había creado un ser humano decente. Y esa era una riqueza que ningún banco podía medir, ninguna humillación podía disminuir, ninguna circunstancia podía arrebatar.